Hola, ¿qué tal? Continuamos con este curso de estática. Tema 6, componentes de una fuerza. 21 de febrero. Muy bien. En muchos problemas sabemos que es conveniente descomponer una fuerza. ¿Sí? Se le dice descomponer porque obtienes las componentes. ¿Sí? ¿Qué fuerzas componen esta fuerza principal? ¿Sí? Digamos que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? Como referencia. Una referencia general. ¿Sí? Y se le conocen, digamos que esta es una fuerza, estos serán sus componentes rectangulares, así se le conoce, ¿sí? No es necesario hacer los ejes en horizontal y vertical, siempre va a ser mucho más práctico, pero siempre se van a poder descomponer en lo que nos convenga, ¿sí? Pero pues estas que sean perpendiculares entre sí. Bueno, esto es lo que se le conoce como las componentes rectangulares. Bueno, ahora una herramienta que nos ayudará y que vamos a tener que utilizar son vectores unitarios. ¿Sí? Un vector unitario es porque su magnitud va a ser 1. ¿Sí? Esta es una herramienta muy útil porque cuando tú tienes una magnitud que la multiplicas por 1, pues te va a dar la magnitud, ¿no? En caso de que todo esto fuera escalar. ¿Sí? Y es aquí donde nos ayudará a crear un vector con una magnitud 1, porque en los vectores, a la hora de definirlos, ocupamos su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces este 1 nos va a ayudar a definir la dirección. ¿Sí? Imaginemos que tenemos los ejes X y Y. Y siguiendo la misma dirección de X, vamos a tener el famoso vector Y. Y siguiendo la dirección de Y, el famoso vector J. J, y J. Y J, y J, y J. Bueno, esto es porque recordemos que el producto escalar, perdón, lo que acabo de mencionar, el producto de un escalar por un vector perdón. Observamos que las componentes rectangulares fx y fy pueden obtenerse. Ok, sí, tenemos componentes escalares y componentes vectoriales. ¿Sí? Nosotros tenemos un vector. Recordemos que rellenado es vector. F. ¿Sí? Bueno, este se descompone en qué? En fx y fy. ¿Sí? Pero este es un vector y estas son magnitudes. ¿Sí? De hecho, aquí se podría representar mejor como su componente vectorial. ¿Sí? También tenemos al vector, si hablamos solo de su magnitud, y tendremos su componente escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es?
escalar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir de manera completa un componente vectorial? Porque sabemos que el vector tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos nuevos vectores, ¿sí? Y el j. Entonces, fx, componente vectorial de f, su componente x, vectorial x, va a ser la magnitud también de su vector multiplicado por la dirección, ¿sí? Y la componente vectorial en y va a ser igual su magnitud en esa componente multiplicada por por la dirección que vamos a utilizar, en este caso es j, ¿sí? Por y. Mientras los escalares, las componentes escalares fx y fy, pues no se necesitan definir, porque es un valor absoluto, son escalares. Un valor absoluto. Bueno, perdón, pueden ser negativos o positivos. Lo que le va a dar el sentido, la importancia, o vamos a saber hacia dónde va a ser cuando ocupemos su componente vectorial, porque esta ya va a tener el sentido. En caso de que fuera hacia allá o hacia acá, pues ya sería j o menos j. Bueno, sería ahí porque está en horizontal. Bueno, entonces ya aquí hicimos la definición de componentes escalares de la fuerza F y componentes vectoriales de la fuerza F. Sigue siendo la misma letra y el mismo sufijo, pero lo único que cambia es que está en negritas, ¿sí? Tratar de no confundirnos, pero mientras tengamos un buen pues hay que estar atentos, ¿sí? Porque sí hay posibilidad de una confusión, porque o sea, es una herramienta, porque a las dos le podemos decir componente. Ya metidos a fondo sabremos si es escalar o vectorial, pero sabemos que va a ser su componente. Muy bien, entonces la componente será positiva si sigue la misma dirección del vector unitario y negativa cuando es el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, no hay que estar muy atentos con eso. ¿Mm? Muy bien, entonces imaginemos que tenemos una fuerza que va hacia acá. ¿Sí? La fuerza. Tenemos un eje de coordenadas. Esto ya es aparte. Ya no vamos a mencionar los vectores unitarios. Pero imaginemos que tenemos esta fuerza. Y ya viene definida por su ángulo. Entonces ya tiene su magnitud, la F. No nos importa, pero tiene su magnitud F. Su dirección, que va a ser teta grados con respecto a la horizontal. Y que el sentido es hacia arriba. Hacia acá. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vamos a definir la componente horizontal y vertical? Fx y Fy. ¿Sí? Nos vamos a apoyar de la trigonometría. Sabemos que seno
de un ángulo es el cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, en este, ¿cuál es seno del ángulo? Hay que ver solo el triángulo de abajo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que tenemos que la base es fx y la altura es fy. ¿Sí? Porque es lo mismo de aquí a acá, es lo mismo que de aquí a acá, ¿verdad? Entonces nada más lo recorrí para tener bien presente el triangulito. Fy, Fx y F. ¿Sí? El seno es cateto opuesto. En este caso es Fy. ¿Entre qué? Entre la hipotenusa. La hipotenusa es. Perdón. La hipotenusa de este triángulo es F. Y coseno del ángulo pues es el cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo con el que forma la horizontal y la hipotenusa. Y aquí está. Obviamente yo busco el valor de la componente. En este caso es solamente escalar. Entonces ocupamos un despeje. ¿Y qué tenemos? Fy es igual a F seno de teta. Y Fx es F coseno de teta. Obtuvimos esto, obviamente por ese acomodo del eje de coordenadas. Pudimos poner X acá y Y allá, cambiarlos entre sí. Pudimos tener así el ángulo expresado desde el Y, y eso pues también justamente los cambia. El coseno es para la componente en X y Y el seno para el componente en X. ¿Sí? Entonces siempre tratar de tener presente. Pero como lo normal es expresar el vector con respecto al eje horizontal que es X, casi siempre van a ser estas las expresiones. Muy bien, y esto que nos dice que esta expresión es válida para valores de teta entre 0 y 360. Obviamente que pasando el 90, ¿sí? Un coseno de este ángulo ya vas a ver que va a estar de este lado, ¿sí? Porque esa es la expresión, ya sabe que pasando 90 se obtiene un ángulo negativo, entonces ya le va a dar la magnitud, ¿sí? Bueno, cuando son componente escalar es el valor absoluto, pero ya con el ángulo ya te va a dar también el sentido, y con eso cuando quieras saber qué significa en componentes vectoriales sabrás que es el contrario de I. Muy bien. Ejemplos habrá muchos, después videos explicando todo eso. Ejemplos prácticos con estos temas. Ok, ¿qué otra cosa tenemos? Nosotros cuando sumábamos vectores usábamos la ley del paralelogramo. Recorrer este vector y ya obtienes el resultante. Bueno, en este caso es pues la ley del triángulo. Ley del triángulo que en conjunto con la paralelogramo es gráfica esta solución. Una regla de un polígono pues también era gráfica.
acostumbro a poner títulos, ya lo voy a hacer. Es gráfica, termina siendo también gráfica. ¿Sí? Y digamos que con este pues ya podríamos aplicar trigonometría, ley seno o ley coseno. ¿Sí? Bueno. Pero cuando es más de tres fuerzas, de tres, sí, en este caso vectores fuerzas, pues ya se nos complica, ¿no? Aquí, ¿qué triángulo saco? Pues tendría que hacer uno aquí y uno aquí. ¿Sí? Ya un poco más, ya no es práctico, ya no es tan fácil de hacer. Una solución trigonométrica o gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a optar por una solución analítica. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues descomponer las fuerzas, porque tuvimos varias, ¿ah? Pero pues aquí ya vemos lo práctico que, que sirve hacer un eje de coordenadas, ¿sí? Porque toda fuerza que tú vayas a descomponer, la descompones con el mismo eje, pues el mismo plano cartesiano, ¿sí? Entonces ya tienes componentes que todas van a seguir el mismo eje y que ya solamente vas a tener que sumar, ¿sí? Ok, entonces imaginemos que tenemos un punto A en donde se aplica una fuerza para acá y otra fuerza para acá y otra fuerza para acá, ¿sí? Tenemos tres fuerzas que se están utilizando, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el libro son diferentes diagramas, pero todo lo haré a pasos, ¿sí? Bueno, vamos a establecer un eje de coordenadas, ¿sí? Y vamos a descomponer las fuerzas. ¿Qué fuerzas eran? Hay que ponerles nombres, hay que bautizarlas. S, P y Q, ¿sí? Los ejes eran Y. En este caso es Y menos, negativo. Y X menos X, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? QX y QY. Hasta acá, PX, PY. Y aquí, SY y SX, ¿sí? Ya, tenemos todo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se llegó? Componente rectangular. ¿Sí? En Y, ¿sí? Perdón, en Y latina, que va a ser el vector. Entonces, esto ya es una componente vectorial, ¿sí? Porque también recuérdense que partimos de que son fuerzas, ¿sí? R va a ser nuestra resultante, no sabemos hacia dónde va a ir, pero sabemos que va a tener una componente vectorial en X y una en Y. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos P en X multiplicada por el vector de X. A este se le va a sumar otra fuerza que esté en el mismo eje, ¿sí? ¿Qué tenemos? QX y SX, también en Y. Todas estas se suman. Después volvemos a tener ahora el componente vectorial que vayamos a tener en el eje IJ, en el eje Y, ¿sí? Que coincide con la dirección del vector J. P, no, luego sigue Q, de una vez todo, ¿sí?
en qué eje y qué vector es ese, el unitario J, ¿sí? Bueno, peras con peras, manzanas con manzanas, RXY. Bueno, hay que disminuir esto hasta donde se pueda. Rx en Y más Rx en J. Pues podemos juntarlo, ¿no? Todos los componentes que vayan a multiplicar ahí. Más todos los que vayan a multiplicar a J. Oh. Entonces, se van las I's, se van las J's. ¿Y a qué expresión llegamos? Todos tuvieron el mismo prefijo. Ah, aquí me equivoqué. RY. Ah, menso. PY más QY más SY. Entonces estoy diciendo la expresión, ¿sí? Estas son componentes que van a estar en el eje X y nos van a dar la componente que va a estar en el eje X, ¿sí? Ya del vector resultante, el que buscamos, ¿sí? Es algebraicamente se obtienen componentes escalares, ¿sí? Son escalares porque ya descompusimos la. Muy bien, eso sería todo por hoy. El siguiente video será de equilibrio en una partícula. Bye bye.